ahora vamos a ver varios ejemplos de ejercicios de movimiento circular uniforme. En este nos dice que el London Eye, que es la gran noria que hay en Londres, tiene un radio de 74,5 metros y da una vuelta completa cada 30 minutos. Vamos a hallar todo lo que podamos. Entonces, lo primero que podemos hallar es el periodo, porque por definición, periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Con lo cual, si me dice que en dar una vuelta tarda 30 minutos, pues ya tenemos directamente el periodo. Sería 30 minutos que vamos a pasar a segundos y tendríamos que el periodo es 1800 segundos. Además sabemos que el periodo y la frecuencia son inversos, por lo tanto la frecuencia será el inverso del periodo, 1 dividido de 1800 segundos, que me da un total de 0,55 por 10 elevado a la menos 3 hercios. Podemos calcular también el espacio recorrido, porque yo sé que el espacio es el ángulo por el radio. Vamos a calcular el espacio recorrido en esos 30 minutos. Entonces yo sé que he dado una vuelta, hemos dicho que una vuelta eran 2 pi radianes, lo multiplico por el radio, 74,5 metros, y me daría un total de 468 metros. Este es el espacio que recorrería un punto que estuviera en el extremo de la noria en una vuelta o en esos 30 minutos. Además, vamos a hallar la velocidad lineal que tiene cualquiera de esos puntos del extremo de la noria. Sería el espacio partido por el tiempo. Hemos dicho que el espacio son los 468 metros y que en recorrer ese espacio, que sería toda la vuelta completa, tarda 30 minutos. Por lo tanto, esos 30 minutos pasados a segundos, ya lo hemos visto aquí arriba, serían 1800 segundos, lo cual nos da una velocidad lineal de 0,26 metros partido por segundo. Y si quisiéramos, podríamos también sacar la omega, la velocidad angular. Podríamos hacerlo de dos formas, o bien sabiendo que es el ángulo partido por el tiempo, y aquí ya hemos visto que da una vuelta completa, es decir, 2 pi radianes en un tiempo de 30 minutos, de 1800 segundos, y esto nos daría 1,11 pi por 10 elevado a la menos 3 radianes. Como os decía, se puede dejar así como pi, Este resultado estaría bien, radianes partido por segundo, o si queremos quitar el pi, pues 3,5 por 10 a la menos 3 radianes por segundo. Otra forma de sacar esta omega, habíamos dicho que v era igual a omega por r. Como yo había calculado previamente la v y conozco la r, en vez de hacer esto podría haber hecho esto de aquí abajo, que omega es igual a v partido por r. Eso es 0,26 metros partido por segundo dividido entre esos 74,5 metros, ¿vale? Y obtendría estos 3,5 por 10 elevado a menos 3 radianes partido por segundo. Bien, otro ejercicio que vamos a hacer va a ser este. Yo tengo una piedra atada a una cuerda de 80 centímetros de longitud y que va girando con MCU, con movimiento circular uniforme, a 2 revoluciones por segundo. También vamos a hallar todo lo que podamos. Como habéis visto, aquí siempre se pueden hallar las cosas, bueno, siempre no, pero muchas veces de varias formas. Entonces, yo voy a hacerlo de dos formas el problema y vais a ir viendo cómo voy a hallar lo mismo con el mismo resultado, pero por diferentes caminos, ¿vale? Entonces, una forma sería lo primero aquí, hallar la frecuencia, porque realmente la frecuencia, por definición, es el número de vueltas que se dan en un segundo. Recordad, el periodo era el tiempo que se tarda en dar una vuelta, pero la frecuencia es el número de vueltas que se da en un segundo. Como aquí me dice que da 2 revoluciones por segundo, pues en un segundo yo sé que estoy dando 2 revoluciones, es decir, 2 vueltas. Así que la frecuencia es directamente 2 hercios. Como también sé que el periodo es 1 partido la frecuencia, pues será 1 partido por 2 y me dará 0,5 segundos. Otra cosa que podemos hallar es el ángulo.
porque me está diciendo el ángulo, estamos hablando de un segundo, claro. ¿Qué ángulo ha recorrido en un segundo? Pues yo sé que ha hecho 2 vueltas y que cada vuelta, para expresarlo en radianes, eran 2 pi radianes, ¿vale? Entonces, 2 vueltas por 2 pi para pasarlo a radianes, tengo un total de 4 pi radianes que ha recorrido en un segundo. Claro, si tengo esto, la omega, por tanto, que es el ángulo partido por el tiempo, pues ha recorrido 4 pi radianes en un segundo. Así que mi omega es 4 pi radianes partido por segundo. También podríamos calcular el espacio recorrido en ese segundo. Espacio era el ángulo por el radio. Pues si mi ángulo era 4 pi radianes y el radio me han dicho que es de 80 centímetros, multiplico por 0,8 y me da un total de 10 metros que ha recorrido. Y nuevamente, como la velocidad lineal es el espacio partido por tiempo, pues mis 10 metros, todo sigue siendo en un segundo, 10 metros partido por segundo, ¿vale? Esta sería una forma. Otra forma que yo puedo tener de hallar también los datos. En el vídeo de la teoría yo os decía que en el fondo darme las revoluciones por minuto o dar las revoluciones por segundo era lo mismo que calcular la omega. La omega era el ángulo partido por tiempo. Y aquí me está diciendo que yo recorro 2 revoluciones, o lo que es lo mismo, 2 vueltas en un segundo. Pues vamos a calcular estas 2 vueltas por 2 pi para pasarlo a radianes. Recordad que una vuelta eran 2 pi radianes y lo recorro en un segundo. Así que mi omega será 4 pi radianes partido por segundo. Además yo sabía que V era igual a omega por R. Pues mi omega, 4 pi radianes por segundo, por el radio, 0,8, me da un total de 10 metros partido por segundo. Veis que coincide, pero lo he hallado de otra forma, porque primero he calculado la omega. Además, si yo ya conozco la omega, puedo saber qué ángulo he recorrido en ese minuto o en ese segundo, en ese tiempo. Omega, que sería esos 4 pi radianes partido por segundo, es igual al ángulo por el tiempo. En este caso está claro porque como es un segundo, daría exactamente los 4, ¿vale? Pero fijaros otra cosa que podemos hallar también con este tiempo. Si yo lo que quiero saber es el periodo, es decir, el tiempo que se tarda en dar una vuelta, utilizando esta fórmula también lo puedo hacer. Conozco la omega. Quiero calcular el tiempo que se tarda en concreto en dar una vuelta. Así que pongo mi omega, 4 pi radianes partido por segundo, el ángulo que acabo de establecer, una vuelta, que son 2 pi radianes, y en este caso lo que estaría hallando no sería la t minúscula, el tiempo en general, sino la t mayúscula, el periodo. Si yo despejo de aquí este periodo, me va a dar esos 2 pi radianes. Daros cuenta que tengo que intercambiar estas dos cosas, partido de 4 pi radianes por segundo. Entonces, si despejo esa t, me daría 0,5 segundos, que es lo mismo que hemos hallado aquí, pero insisto, de otra forma diferente. Y una vez que tengo esto, la frecuencia sería 1 partido por t. 1 partido de 0,5 me da igual a 2 y la frecuencia que se mide en hercios. ¿Vale? Entonces veis que puedo hallarlo todo de diferentes formas. El último ejercicio que vamos a hacer va a ser este. Yo tengo un plato de un microondas que va girando a 3,5, no, de acuerdo, a 2 radianes por segundo. Y me pide que cuántas vueltas va a dar ese vaso de leche que solemos calentar aproximadamente un minuto dentro del microondas. Y por otro lado me dice, además, si yo sitúo el vaso a 15 centímetros del centro del plato, pues qué espacio va a recorrer. Entonces, lo primero que me dice estas 2 radianes por segundo es la velocidad angular, ¿vale? La omega.
yo sé que omega son 2 radianes partido por segundo. Y a mí me está pidiendo cuántas vueltas da en un minuto. Omega es el ángulo partido por el tiempo. Me están pidiendo hallar el ángulo, que será igual a omega por el tiempo. Omega ya hemos dicho que es 2 radianes partido por segundo y el tiempo me han dicho que es el minuto, los 60 segundos que está el vaso de leche en el microondas calentándose. Así que ese vaso de leche va a recorrer un ángulo de 120 radianes. Pero a mí me están pidiendo las vueltas. ¿Cómo paso eso? Pues 120 radianes lo hacemos por factores de conversión. Yo no quiero radianes, quiero vueltas. Y sé que una vuelta son 2 pi radianes. Si hacemos estas cuentas, me va a dar un total de 19 vueltas. Por otro lado, vamos a hallar el espacio que va a recorrer el vaso si está a 15 centímetros del centro. Pues yo sé que el espacio es el ángulo por el radio. El ángulo hemos dicho que es 120 radianes. El radio, en este caso sería 15 centímetros, pues que estoy a 15 centímetros del centro, multiplicado por 0,15 metros, me va a dar un total de 18 metros. Es el espacio lineal que va a recorrer ese vaso dando vueltas alrededor del microondas. Y si quisiéramos, podríamos hallar también la velocidad, aunque aquí no nos la pide. Y podríamos hacerlo de dos formas, o bien multiplicando estos dos por el radio, ¿vale? O bien que la velocidad será esto partido por el tiempo. Esos 18 metros que he recorrido en 1 minuto, 60 segundos. Así que aquí tengo 0,3 metros partido por segundo, que me daría exactamente igual que si yo hago omega como v, v es igual a omega por r, omega va a ser igual a v, como v es igual a omega por r, yo aquí ya tengo la omega, mis 2 radianes por segundo, lo multiplico por mi radio, que es 0,15 metros, y me va a dar un total de 0,3 metros partido por segundo. El mismo resultado, pero de diferente forma.